Bien, pues están todos bienvenidos a una mañana más de Escuela de Repaso Sabática. Les damos un fuerte y caluroso saludo. Les mando un abrazo a todos y cada uno de los que nos ven. Y pues hoy tenemos a un crack de crack especial. Hoy tenemos especial. Empezamos con lunes y empezamos con una persona muy especial. Ahí tenemos a Tito, que él está desde Suiza. Desde Suiza le mandamos un abrazo a Tito, entonces tomamos un vuelo desde aquí, desde México, y lo llevamos hasta Suiza. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Les dejo a un crack de crack. Siempre me hacen poner rojo cada vez que me presentas. Mira, no voy a presentar normal. Me hace me hace sonrojar. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a estudiar lo que es el fruto prohibido, ¿ya? Yo les pido disculpas porque he ido al oftalmólogo, estoy viniendo del oftalmólogo, entonces me han puesto gotitas para dilatarme las pupilas. Estoy un poquito sensible a la luz, ¿no? Desafortunadamente tengo que poner esta luz para que puedan verme, si no va a estar sombra. Pero los textos desafortunadamente no los voy a poder leer. Entonces, la lección tampoco vamos a hacerla un poco, vamos a analizar la lección. Muy bien, vamos a hablar del fruto prohibido, ¿ok? Existen varios factores que nos van a ayudar a entender qué es lo que pasó en ese momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 16-17. Génesis, yo pienso que es un versículo que muchos de nosotros ya conocemos, así es que yo les voy a invitar a leer, porque yo no puedo leer. ¿Quién me acompaña? ¿Quién me ayuda? Génesis 2, 17 y 18. Lo leo. Génesis 2, 16 y 17. Lo leo. Vamos ahí. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Okay. Muy bien, acá hay dos cositas que nosotros tenemos que saber, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué el hombre no murió? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, porque comió del fruto y no murió, ¿no? Vamos a hablar del fruto, pero primero tenemos que ver, porque eso de comer el fruto va a traer consecuencias. ¿Por qué el hombre no murió? ¿Por qué no murió? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué no murió? Bueno, lo que más comúnmente se escucha en muchas religiones protestantes es que el hombre sí murió espiritualmente, ¿verdad? Sí murió espiritualmente, murió por misericordia. Muy bien, el hombre no murió. Mire, si nos vamos al hebreo, ¿ya? Si nos vamos al hebreo, eso es simplemente para responder a las preguntas de protestantes que dicen que sí murió el hombre, pero en espíritu o espiritualmente. No es cierto. Porque cuando Dios dijo en el versículo 17, Él va a utilizar la palabra mut, M-U-T, ¿no? Va a decirle algo más o menos como Ajolja, Mimenu, Mot, Tamut, si no me equivoco, ¿ya? Ustedes mírenlo en el hebreo. Esa palabra mut quiere decir muerte, quiere decir sin vida, quiere decir cadáver, quiere decir que es una muerte entera. Quiere decir que el hombre tenía que morir. El hombre tenía que morir. Entonces, ¿por qué no murió? ¿No? Simplemente porque en el libro de Apocalipsis se nos dice que el hombre ya tenía un garante. Él no murió, se le dio una oportunidad simplemente porque él ya tenía un garante. Acuérdense que en el libro de Pedro también se nos dice, ¿no?, que desde antes de los tiempos se le mostró misericordia al hombre, y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, vamos a encontrar que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, ¿no? El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, y en el griego, la palabra que se utiliza para fundación es planificación, o sea, desde la concepción, desde que el mundo, desde que el hombre, antes de que fuese creado,
ya se había puesto un garante. Cristo Jesús se puso como garante, como fiador de la raza que iba a pecar. Dios sabía que había esa posibilidad, entonces Cristo se ofreció como garante para que el hombre tuviese una oportunidad. ¿Ya? Es por eso que el hombre no murió. Y vamos a ver, y ustedes lo van a mirar durante la semana, que hay muchos factores, ¿no? Muchos factores que van a entrar en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que cuando Adán, finalmente, si ustedes miran los siguientes versículos, Adán cuando se va a presentar delante de Dios, no va a mostrar ninguna muestra de arrepentimiento, ¿no? Él no va a decir, Señor, perdóname, he pecado, perdóname, te desobedeció. No, lo único que va a hacer es justificarse. Va a buscar una justicia propia, va a decir, no, Señor, no soy yo, fue la mujer. Y cuando le pregunta a la mujer, finalmente le va a decir, no, Señor, ¿no? Entonces están ellos vistiéndose de su propia justicia. Y de decir, no, Señor, fue la serpiente. Finalmente le estaban diciendo, Señor, tú eres el culpable, pues, porque tú has creado a la serpiente, ¿no? Y si nos ponemos todavía a pensar un poquito más, cuando Dios le habla a la serpiente, no toma en consideración la causa, ¿no? Por ejemplo, si Adán no mostró ningún signo de arrepentimiento, Eva tampoco mostró ningún signo de arrepentimiento. Y Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Dios va sin tomar en cuenta el arrepentimiento del hombre, sin tomar en cuenta el arrepentimiento de la mujer, ¿qué es lo que va a hacer? Dios le va a lanzar esa promesa a la serpiente, ¿no? Diciéndole de los hijos, del hijo de ella, van a ser alguien que tú morderás en el talón, pero que esta persona te aplastará la cabeza. Ya se está yendo ya a una promesa eterna, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿de dónde sabía que la descendencia, pues, o sea, de dónde sale ahí que la descendencia, uno de los descendientes de la mujer le iba a aplastar la cabeza? Es Cristo que se puso como fiador de la raza humana desde antes, desde la planificación, desde los consejos celestiales. Y como lo dice en el libro de Hebreos, esas promesas pues, fueron eternas, ¿no? Muy bien, entonces ahora vámonos al fruto, al fruto. En el árbol pasaron dos cosas, ¿no? Primero, miren lo que pasó. Cuando Dios le dice de este árbol, ¿no? Dios ordenó, dice el Elohim, Adonai Elohim, el eterno Dios, en el hebreo es el eterno Dios, ¿no? Adonai Elohim, el eterno Dios, Hal Ha-Adam, que quiere decir, le habló a Adam, le habló al hombre, ¿no? Él utiliza el pronombre de Adam en el hebreo, ¿no? Hal Ha-Adam. Entonces le va a decir, le habla a Adán, le dice que él podía comer de todos los frutos, pero que no podía, no, de todos los árboles, pero que no podía comer de un árbol en especial. Cuando Dios dice eso, disculpen, es que las gotas me hacen... Cuando Dios dice eso, pasa algo. Dios se está dando ya la atribución de decir lo que es bueno y lo que es malo. ¿No? Eso es como primer punto. Dios está definiendo lo que es bueno y lo que es malo. Dios está diciéndole al hombre, mira, miren cómo pasa esto, ¿eh? Dentro del conocimiento, están con Dios, están bajo la ala, bajo el brazo de Dios, ¿ya? Y Dios les está diciendo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Listo? Ese como primer punto. Después les dice, ¿no? Después le dice, ustedes comeréis y de ese árbol no tomarán. Entonces, eso es malo y esto es bueno. ¿Listo? Ya él se está atribuyendo. Cuando el hombre come del árbol, ¿ya? De la ciencia del bien y del mal, ¿no? Un árbol que da un naranjo da naranjas, un manzano da manzanas, no sé qué otro árbol, un cerezo da cerezas, un árbol de conocimiento del bien y del mal, ¿qué tiene que dar? El conocimiento del bien y del mal, ¿no? Pero ese conocimiento del bien y del mal está fuera de Dios. ¿Ya? Está fuera de Dios. Es un conocimiento del bien y del mal, pero fuera de lo que Dios ha mandado, fuera de lo que Dios ha dicho. ¿Ya? Alejado de Dios, es un conocimiento alejado de Dios. Entonces, cuando el hombre toma el fruto, ¿ya? Cuando la mujer escucha a la serpiente y toma el fruto, vamos a ver dos argumentos que utiliza la serpiente, ¿no? Le dice, ¿cuál es el primer argumento? Las personas que han leído la lección.
utiliza dos argumentos, ¿no? Y esos argumentos van a tener consecuencias psicológicas y consecuencias sociales. Y las vamos a ver porque no sé si ustedes han escuchado hablar de la programación neurolingüística. Elena de White dice y aplica y da a entender que dice que la serpiente, ¿ya?, utilizó, hipnotizó a la pareja. No les puso un péndulo, no les dijo nada, sino los hipnotizó, o sea, para decir que los engañó. Utilizó un arte para engañar, ¿no? Porque no, si usted les dice, mira, sabes que esto es blanco y sabiendo que eso es negro, pues el engaño es evidente, ¿no? La mentira es evidente, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice mi amigo? Ellos no podían ser tentados si estaban lejos del árbol, tenían que estar cerca según patriarca. Claro, ellos tenían, ¿no? Se dice que Eva se alejó de su marido, y ¿cómo se llama? Entró en los argumentos de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que utilizó? Utilizó un arte para engañar. Y de ahí encontramos nuestra primera moraleja, ¿ya? El enemigo nunca te va a decir las cosas directamente. Él va a utilizar un arte para engañar. Todo está disfrazado. Todas todas esas mentiras están envueltas de algo bonito, ¿ya? Todo. Entonces, el enemigo va a utilizar dos argumentos fuertes, que son la inmortalidad del alma, que va a ser el principio de todo el paganismo, eso de que el alma nunca muere, de que no morirás y que seguirás existiendo. Y tengan mucho cuidado, porque debemos saber que antes de la creación Adán no estaba, ¿no? Parece un poquito ya evidente eso, pero antes de la creación Adán no estaba. Dios creó y creó a Adán, creó al hombre. Es evidente, pero tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque la base de muchas religiones paganas, espiritistas, espirituales, dicen y afirman que el hombre ya existía antes de la creación, existía como fuerza, como espíritu, como energía, y era parte de Dios, ¿ya? Y eso también fue el nacimiento de muchas religiones. Hasta el día de hoy hay muchas personas que piensan así en muchas religiones, ¿ya? Entonces, tenemos que afirmar, antes de la creación no existía Adán, no existía el hombre. Después, uno de los argumentos fue no morirás, y el otro de los argumentos es pues seréis como Dios, ¿no? Si no me equivoco, que es lo que dice la lección. A ver si tienen la lección. Yo no puedo leer porque miro todo borroso a causa del tratamiento que me hicieron en el oftalmólogo, ¿no? ¿Cuál es el otro argumento? Uno era, si no me equivoco, era la inmortalidad del alma, y el otro, pues creo que era seréis. El ser como Dios, el ser iguales a Dios. Exacto, ¿no? Entonces es el ser. Él utilizó dos argumentos, y esos argumentos, causaron, tuvieron una consecuencia, tuvieron un impacto, ¿ya? ¿Cuál fue ese impacto? El hombre, su concepción del carácter de Dios fue deformada. Es por eso que cuando ellos supieron que hicieron mal, tuvieron ese conocimiento del bien y del mal, pero fuera de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tuvieron miedo de Dios, tuvieron miedo de que los castigara, y porque como le dijo, ibas a morir si tú haces eso. Ellos tenían miedo de que Dios sacara un rayo, pues, y los matara, ¿no? Y ellos tenían miedo de eso. Entonces vemos que estos argumentos de Satanás lo que van a hacer es, van a deformar el carácter de Dios en la mente del hombre, ¿no? En la mente del hombre, el hombre va a tener miedo, y en consecuencia de ese miedo, el hombre se va a alejar de Dios, ¿ya? Eso es una consecuencia social, el alejamiento. Cuando uno hace algo malo, se aleja, tiene que esconderse. Eso es un comportamiento social que las personas hacen cuando hacen algo malo, ¿no? Cuando un niño hace algo malo, no se quiere esconder, no se escapa de la mamá, ¿no? Y me acuerdo que mi hermano, cuando hacía algo malo, él se escapaba lejos porque sabía que mi abuelo iba
iba a atraparlo, ¿no? Y mi abuelo a veces ¿cómo se llama? A veces por seguirle, pues lo correteaba un poco, ¿no? Para hacerlo correr. Y justamente mi hermano Miguel ahora, que es el pastor, ¿no? Que a veces nos acompaña también en los estudios, ¿no? Entonces, socialmente va a crear un impacto en el comportamiento de la persona, ¿no? Va a crear ese alejamiento. Y no solamente ese alejamiento, sino psicológicamente va a deformar, porque con una mentira el diablo les ha deformado, ellos han comprendido que el carácter de Dios, pues, dice, no te ama, se ha completamente cambiado desde su punto de vista. Y el hecho de decirle, seréis como Dios, ¿no? Seréis como dioses, es una mentira que hasta el día de hoy, pues, es muy, ¿cómo se dice en español? Es una mentira que es muy utilizada, ¿ya? En el día de hoy, sociablemente, y donde vivimos, y en la televisión, y en el medio, lo único que se busca es el exalzar el yo. Todo está basado sobre el yo, ¿no? Si tú necesitas, por ejemplo, si tú necesitas dejar el alcohol, tienes que tener más fuerte voluntad. O sea, tú puedes lograr, tú puedes hacer esto. Está todo centrado sobre el yo. Pero cuando a un alcohólico le dices, sabes que tú necesitas más fuerza de voluntad, finalmente el alcohólico puede decir, si yo necesito más fuerza de voluntad y todo depende de mí, ya no necesito a tu Cristo, ya no necesito de Dios, ¿no? Entonces, esos dos argumentos que utilizó Satanás en el jardín del Edén son, ¿cómo diríamos? Son algo que ha perdurado durante el tiempo, ¿no? Eso de la inmortalidad del alma es la base de las religiones paganas, y el seréis como dioses, pues es la posición del hombre que siempre ha buscado a través de los siglos, ¿no? El poder, el querer ser como Dios. Una de las primeras personas pues, que desafió abiertamente fue Nimrod, y en el libro de Génesis yo pienso que lo vamos a estudiar. Este hombre quería, es por eso que hizo la Torre de Babel, porque quería ser como Dios, quería enfrentarse a Dios. El día de hoy, muchas de las religiones protestantes y misticistas, por ejemplo, están los que creen en la reencarnación o los que quieren alcanzar el nirvana, ¿no? Y las religiones asiáticas, por ejemplo, el budismo zen, o que es el de China, el budismo de China es el budismo Chan, y el budismo de Japón es el budismo Zen, ¿no? Entonces, ellos tienen como objetivo llegar al nirvana, ¿no? Alcanzar un nivel superior, un nivel divino. Y las artes marciales y todas esas disciplinas, lo único que buscan, y los libros de las artes marciales dicen que nosotros tenemos que buscar la divinidad que está en nosotros, la divinidad, ¿no? Entonces debemos comprender que son unas mentiras que han trascendido las barreras del tiempo y que todavía es el día de hoy nosotros las estamos viviendo, porque eso es lo que la sociedad está vendiendo, ¿no? Nosotros, y que nunca moriremos, que pasaremos a otro estado de vida. Hay otro impacto también que las mentiras de Satanás hicieron, ¿no? Y es que ya lo hemos mencionado ligeramente al principio, que va a intentar desarrollar una justicia propia. El hecho de que el hombre va a intentar justificarse a sí mismo. ¿Por qué? Por miedo, ¿no? ¿Por qué? Por querer alcanzar algo que no es consciente. El hombre en ese momento no supo consciente de lo que había hecho, no se dio cuenta de la gran bêtise, ¿cómo se dice? Del gran mal que había hecho. Entonces, intentó justificarse, intentó hacer por sus obras, se tejió con hilos de higuera, ¿no? Se trató de vestir, intentó justificarse a sí mismo. Y es que es lo pasa el día de hoy, con todo lo que el enemigo hace alrededor nuestro, a veces no entendemos correctamente lo que es el carácter de Dios. Y con esa visión nublada de las cosas tampoco podemos llevar a comprender el acto misericordioso, como lo dijo el Señor del Prado, el acto misericordioso que Dios le dio al hombre. El hombre seguía viviendo por regalo divino. Ese momento el hombre no murió,
¿no? Porque la palabra mut decía, tú vas a morir, muerte corporal. El hombre no murió por misericordia, no murió por gracia, no murió porque Dios le dio una oportunidad. ¿Por qué? Porque ya había un garante. Y ese garante fue el Señor Jesús. Es por eso que el hombre no entendió en ese momento. Y es por eso que, como no entendió, no se arrepintió, Dios no considera su condición humana que no se arrepienta, no le interesa eso. Dios le dice a la serpiente, ¿no? Ya saldrá alguien de la descendencia que te aplastará la cabeza para corregir todo esto. Eso es muy bonito. Yo sinceramente les invito a analizar y a, ¿cómo se llama? A buscar un poquito más concerniente de fruto. Gustavo dijo que hay que leer Patriarcas y Profetas. Efectivamente, leanse Patriarcas y Profetas. Y yo les aconsejo también leer un poco, lea la Biblia de Churaki. La Biblia de Churaki. La Biblia de Churaki es un poquito más, es la traducción literaria del hebreo. Del hebreo al francés o al español. Lean la traducción Churaki, es una Biblia, es muy buena. Cuando entonces ustedes van a leer la traducción, él no se fija en la concordancia, en la concordancia gramatical, él va a traducir literalmente las frases. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que va a utilizar la palabra mut, que va a utilizar Adonai Elohim, y ustedes con el orden de las palabras se van a dar cuenta de todas esas de todas esas frases que a veces por cuestiones de idiomas le aumentan o le quitan para que el lector entienda, ¿no? Espero que esta pequeña meditación, estudio, haya servido de crecimiento. Si hay alguna pregunta o algún aporte, yo con mucho gusto los escucharía, ya que no los puedo ver. Hola, Miro todo hola. borroso. Hola, hola. Acotando algo aquí, sí. Vemos cómo el diablo se transforma en varias cosas, ¿no? Él jamás va a venir así de frente, te va a decir pues que él es Satanás, que él no te va a hacer dar temor. Siempre así retorciendo sus palabras, cambiándolo, transformándolo, te va a endulzar bien para hacerte tentar. Lo más importante es que nosotros no debemos caer así, por más que nos tiente, trate de tentarnos una y otra vez, nosotros debemos permanecer más firmes, debemos agarrarnos de la mano del Señor, debemos doblar nuestras rodillas y ponernos ante Dios para que así el enemigo pueda alejarse de nosotros, porque eso es lo que a él no le gusta, que nosotros estemos de rodilla y estemos en comunicación con nuestro Dios. Porque el diablo siempre se va a buscar de alguna otra manera para hacerte caer. Lo mismo cuando hizo, ¿no ve? En el desierto, por ejemplo. A mismo Jesucristo, ¿cómo le tentaba? De una y otra manera. Y hasta el día de hoy se sigue viendo las cosas así. En lo actual también vivimos así. Nos está endulzando, nos está, de alguna manera nos está haciendo alejar del Señor. Eso yo quería decir. Y esto fue pues desde el momento del Edén, ¿no? Y sigue perdurando eso. Claro. Es muy importante saber el hecho de que Cristo cuando fue tentado, él no respondió de sus propias palabras, ¿no? Lo que él fue, simplemente, él utilizó la palabra de Dios como argumento contra todos los ataques de Satanás. Porque, miren, y esto es muy importante, gracias por el aporte, Biónica, porque es algo que nosotros tenemos que analizar y es muy fuerte. Porque, ¿se acuerdan que eso fue en el capítulo 3 del libro de Juan, ¿verdad? La tentación de Cristo, si no me equivoco. Miren, justamente antes de la tentación está el bautizo, ¿ya? El bautizo de Cristo.
Y cuando él se bautizó, Cristo escuchó una voz del cielo que le decía, o sea, eres mi hijo amado y en ti me complazco. Eres mi hijo amado y yo me estoy contento con lo que estás haciendo, te amo. Una expresión audible, ¿ah? Audible, una expresión audible. Juan el Bautista lo escuchó, una expresión audible de que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Listo? Cuando él fue tentado, miren ahí, esto es muy importante, cuando él fue tentado en el desierto, él no respondió según su experiencia, porque él podía haber respondido al diablo, al ángel, porque era un ángel en ese momento, ¿no? Se presentó como un ángel. Él podía haber resultado y le dicho, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Cristo pudo haber respondido, soy el Hijo de Dios. Hace 40 días, él me lo dijo, así es que yo le creo. Él podía haber dicho eso. Pero ¿por qué no lo hizo? No pecaba diciendo eso. ¿Por qué no lo hizo? ¿No? Porque simplemente él no ponía su experiencia como humano, él no se basaba en su experiencia como humano, él no se basaba en lo que él había vivido, en lo que él comprendía, sino, ¿por qué? Porque él ponía más arriba la palabra de Dios que su experiencia personal. Y esto es un gran mensaje. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿cómo yo voy a poder, cómo voy a dejar esto si toda mi vida? Nosotros basamos nuestro cristianismo, y la gran mayoría basamos nuestro cristianismo en nuestras experiencias, ¿no? En nuestros pecados, en nuestra vida pecaminosa. Basamos nuestro cristianismo en eso. Toda una vida lo he hecho eso. Ay, cambiaré, podré cambiar. Siempre con el mismo pecado he vuelto a caer y nos deprimimos y el diablo nos aplasta. Las promesas que Cristo cuando fue tentado puso las promesas de Dios, la palabra de Dios, por encima de su vida personal, por encima de su experiencia personal. Él puso eso, diciendo, yo creo en las promesas de Dios, yo creo, si ustedes leen Deuteronomio capítulo 8, en ese momento, ¿no? Él estaba citando Deuteronomio capítulo 8 y dijo, yo pongo por encima las promesas que Dios, que mi experiencia personal. Y otro detalle también en las tentaciones de Cristo es que él no podía hacer un milagro. La mayoría de las religiones cree que él no podía hacer un milagro porque él no se podía servir a sí mismo. Efectivamente, es una verdad a medias. La otra media verdad, el complemento de esa verdad, es que Cristo no podía hacer milagros simple y sencillamente porque él estaba pasando todo lo que tú y yo teníamos que pasar. Y hermano querido, tú y yo no podemos hacer milagros cuando somos tentados. Y Cristo tenía que sufrir lo mismo que tú y yo, en carne propia, todas las tentaciones. ¿Por qué? En el libro de Hebreos lo dice, porque tenemos un gran sacrificador que se compadece de nosotros, porque él mismo fue tentado como nosotros. Entonces él no podía servirse a sí mismo, efectivamente, no podía servirse a sí mismo. ¿Por qué? Falta el por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer milagros cuando somos tentados. Y Cristo nos mostró el camino, cómo superar todas esas tentaciones. Y de la misma manera nosotros podemos superar esas tentaciones, podemos vencer el pecado. Cristo nos ha mostrado el camino, ¿no? Gracias, Biónica, por tu comentario. ¿Algún otro comentario, aporte? Y también decirle, sí, pues el diablo ha sido un astuto, ¿no? Él conocía la palabra del Señor. Y como conocía la palabra del Señor, no decía tal como dice en la Biblia. Lo torcía, entonces lo torcía, entonces eso es lo que hacía contradecir. El diablo hacía su interpretación de la Biblia, claro. Si hoy día nos ponemos a pensar, yo tengo más o menos algo de unas 150, 160 Biblias, y dentro de las Biblias, en la primera página, siempre ustedes se van a dar cuenta que dice, ¿cómo se llama? Traducido de los originales, ¿verdad? Y ustedes van a ver que las Biblias cambian. ¿Por qué? Porque el hombre las interpreta, el hombre piensa que es en este sentido, que el hombre, ¿no? Entonces, hay muchas Biblias que desafortunadamente las nuevas traducciones ecuménicas, la TOP, por ejemplo, la Biblia ecuménica TOP,
hay muchas Biblias, cuando son revisadas, hay cosillas que se les cambian. Por ejemplo, hay Biblias en las que usted desafortunadamente ya no puede utilizarlas para defender la doctrina del santuario. Hay las Biblias más ya están sacando Biblias ¿cómo se llama? De exclusión de género, ¿no? Con género inclusivo, donde ya se le está perdiendo, quitando la sexualidad a Cristo. Los grupos feministas quieren hacer una Biblia feminista, donde ya se le quita todo, absolutamente todo. Las están revisando, ya mismo hay artículos en el Times, en el Washington Post, que dice, por favor, salven a la Biblia de las feministas. ¿Por qué? Porque quieren cambiar. Entonces, vemos que el diablo utiliza su manera de interpretar para atacar la palabra de Dios, ¿no? Su manera para atacar al cristiano, para tentarlo, para deformar la verdad, y el día de hoy pues sigue utilizando y utiliza todos los medios. El diablo no descansa. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ello. ¿Listo? ¿Algún otro aporte? Porque ya tenemos que terminar. Tito, recuerdo una cita, bueno, no la recuerdo bien, pero, pero de Elena White, que dice que en los tiempos del fin, a los jóvenes, dice más que a la gente ya de más experiencia, los va a tener distraídos con distintas cosas de lo que realmente importa. Tendría que buscarla, pero recuerdo así parafraseado eso, de que como el Satanás los tenía distraídos de lo que realmente importaba en el Edén. Hoy en día, más que nunca, los tiene distraídos con miles de cosas, millones. Eso quería aportar. ¿No? Claro, mucha razón y gracias por el aporte, muy importante. Es verdad, a Satanás no le importa indoctrinarte. A Satanás no quiere que tú seas católico o te va a traer una falsa doctrina. Con que tú quites tus ojos de Cristo, ¿sí? Quites tus ojos de lo que Dios le ha dado a su pueblo, de las verdades fundamentales, de la verdad presente, ¿no? Tú te distraes un poquito, con él está contento, ¿no? De establecer una comunión con tu Dios. Y como lo repetimos del profeta Isaías Jeremías en el capítulo 12, ¿no? Que dice, si ahora hermano que estás compitiendo como hombres te cansas, ¿qué será cuando compitas con caballos? Le dice a Jeremías. Si hoy día tú no puedes correr, el terreno es plano, ¿qué será mañana cuando el terreno esté accidentado, lleno de piedras, al borde, corriendo? ¿Qué será? Si hoy día, hermanos, nos distraemos con poco, un poco con la televisión, música, estamos bombardeados, ¿no? Pero si nos distraímos, ¿cómo haremos mañana? Si hoy día no podemos dejar el mundo, ¿cómo haremos mañana? Cuando tengamos que dejar padre, madre, tierras, propiedades, casas, dinero, trabajo, ¿cómo haremos? Si hoy día no podemos dejar el mundo. Eso nos tiene que dar mucho a pensar, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo, gracias, Biónica, por los comentarios. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia y por tu bondad. Señor, acompáñanos a cada uno en este día. Bendice a las personas que no han podido venir, Señor. Cuida a tu pueblo que lo necesita y sobre todo derrama tu espíritu en los jóvenes y en aquellas personas que te están buscando de todo corazón. Señor, que tu nombre sea bendito por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ahí le damos gracias a hermano Tito por este gran repaso de la escuela sabática y gracias a todos y cada uno de los que estuvimos aquí presentes y pues primeramente agradecerle a Dios por permitirnos tener un repaso de escuela sabática. Así que nos despedimos, les mandamos un fuerte y caluroso saludo a nuestros amigos que están presentes y también a los que nos ven directamente desde YouTube. Así que nos vemos.